Su larga vida estuvo dedicada al servicio de Dios y de la Iglesia. En sus 12 años de ministerio petrino nos motivó a seguir a Cristo con alegría y fidelidad y a trabajar generosamente por el bien de todos, especialmente de los más pobres y desfavorecidos. De modo especial debemos recordar su visita apostólica a Colombia y concretamente a nuestra arquidiócesis en el año 2017. Los invito a que en profunda comunión eclesial vivamos este momento en el que debemos dar gracias por su vida, su magisterio, y al mismo tiempo debemos encomendar su alma a la misericordia infinita de Dios, atendiendo su repetida petición de no olvidarnos de orar por él. Del mismo modo, la muerte del sucesor de Pedro, número 266, nos lleva a encomendar al Señor la realidad y el camino de la Iglesia, que espera su bondad, un nuevo pastor que nos confirme en la fe para vivir y anunciar el Evangelio. Les pido que en las misas previas a la celebración eclesial en Roma se eleven plegarias por el pontífice fallecido, omitiendo su nombre en la plegaria eucarística, como corresponde al periodo de serie vacante. Una vez que se definan las celebraciones que se tendrán en la Basílica de San Pedro, les anunciaremos la fecha de un funeral diocesano en nuestra catedral, al que invito al presbiterio, a los religiosos y a las representaciones de las comunidades parroquiales. En este momento lo acompañaremos en todas las parroquias con el toque de campanas en señal de luto, mientras continuamos viviendo esta hora a la luz de la Pascua del Señor y confiados en que el Espíritu Santo asiste y guía con sabiduría y providencia admirable la vida y misión de la Iglesia. Los saludo a todos con afecto y les deseo todas las bendiciones de Dios. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Monseñor, bienvenido. En esta mañana, y pues me parece importante que podamos compartir algunas cosas sobre la vida, el magisterio, la obra apostólica, la muerte del Papa Francisco, que de una parte lamentamos, pero que de otra parte agradecemos a Dios, encomendándolo a su misericordia. Precisamente lo primero que yo quisiera subrayar y rescatar es el sentido de esta muerte. Ha muerto cuando la Iglesia celebra la resurrección de Cristo, cuando la Iglesia proclama que la muerte no tiene la última palabra, que estamos hechos para vivir eternamente en Dios. Debemos ver como un signo de la bondad divina el que el Papa haya podido ayer, domingo de Pascua, hacer su última aparición ante la Iglesia congregada en la plaza de San Pedro, dar un saludo con todas las limitaciones de su frágil condición de salud, pero con todo el esfuerzo de un pastor que hasta el último momento bendice al pueblo y lo acompaña, y que luego, al día siguiente, es decir, hoy, haya descansado en la paz del Señor. Para mí es muy significativa la muerte en este día, es un signo de cómo Dios lo arropa con su bondad y de cómo nos lo presenta en el misterio mismo de la Pascua. Bueno, ahora no sé si ustedes tienen algunas preguntas o algunas... No. Monseñor, buenos días. María Andrea de Antioquia Amanece. Monseñor, la Iglesia, pues usted ya lo acaba de manifestar, el Papa venía bastante enfermo, pero ¿se esperaban ustedes esta muerte, digamos, tan pronto? Habíamos visto su agonía casi que en televisión por más de 2 meses. Y lo segundo, ¿qué legado le deja el Papa a la Iglesia y especialmente a Colombia? Bueno, sobre la primera parte de su pregunta, la muerte es siempre un misterio. Está ante nosotros todos los días, pero nosotros como que pensamos que no llega todavía. El Papa estuvo realmente en peligro de muerte en unas 2 ocasiones, según dijeron los médicos que lo trataban. Tuvo necesidad de una reanimación y de unas terapias para mantenerlo en vida.
Sin embargo, los comunicados hablaban de una lenta recuperación, y por eso esperábamos que continuaría en esa recuperación. Sin embargo, los que lo vimos ayer en el Angelus, nos dimos cuenta de que realmente las fuerzas le faltaban, que estaba haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para saludar simplemente y para bendecir. De manera que es una muerte que no se esperaba, porque siempre queremos que todos vivamos, pero que también es normal dentro de la situación de edad y de salud que él estaba viviendo. Con relación al legado del Papa, pues es enorme, y nos gastaríamos mucho tiempo hablando de los distintos temas, o de los distintos frentes, o de las diversas obras que él realizó. Si quieren, como por empezar, les enuncio algunas de las líneas o de las claves de su pontificado. En primer lugar, fue un papa que pidió que la iglesia estuviera en salida. Digamos, cuando el Papa Francisco recibe la iglesia ante la renuncia del Papa Benedicto XVI, había una grandísima expectativa de dónde debía seguir la iglesia, de cómo se tiene que situar en el mundo, de cómo aplica su misión a la realidad que hoy vivimos. Y por eso el Papa, en primer lugar, ha pedido que no nos encerremos dentro de la iglesia, sino que la iglesia esté siempre abierta a una comunicación, a un diálogo, a una relación con todas las instancias, situaciones y realidades del mundo. Después, el Papa nos fue enseñando a mirar todo desde la misericordia de Dios, a considerar la persona humana y las realidades, contemplando siempre cómo Dios es compasivo y misericordioso, cómo Dios nos trata con bondad. Igualmente, el Papa propuso atender siempre las periferias, es decir, ir a los más necesitados, a los más desfavorecidos, buscar a los pobres. Él mismo libró una causa incluso contra algunos gobiernos en favor de los migrantes. Bueno, el Papa Francisco habló mucho de evitar la cultura del descarte, es decir, de aprender a valorar toda persona humana, a no renunciar nunca ante la dignidad de una persona humana. Y por eso el Papa fue incluso muy fuerte en el tema del aborto y de la eutanasia, llamando sicarios a los abortistas y proponiendo en todo momento la defensa del ser humano, empezando por el más débil, por el más necesitado. Bueno, otro tema grande del Papa, y uno de los últimos temas, es el de la sinodalidad, invitando a que nos mantengamos en un discernimiento permanente de lo que Dios quiere, para poder acertar en el momento presente en lo que somos y en lo que hacemos, y a lograr que toda la iglesia, en toda la iglesia, caminemos juntos. Bueno, podríamos hablar de otros temas, pero dejo allí para otras preguntas. Buenos días. Buenos días. Monseñor, usted tuvo la oportunidad de estar. Te saludamos desde Televid. Mi nombre es Tatiana Martínez. Usted tuvo la oportunidad de estar muy cercano en los viajes que hizo con el Papa y también acá en Medellín. Cuéntenos, por favor, una breve anécdota desde la calidad humana. ¿Qué aprendizaje nos deja el Papa Francisco en esos momentos que pudo compartir con él? Bueno, realmente tuve la ocasión, la gracia de compartir en muchos momentos con el Santo Padre, incluso desde antes de su elección al pontificado, porque participé en Aparecida y fui parte del equipo redactor cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Fue todo un mes de trabajo con él. Después, ya muy recién hecho pontífice, lo pude encontrar porque uno de sus primeros actos fue la canonización de Santa Laura,
que la anunció precisamente el Papa Benedicto el día de su renuncia, el 11 de febrero del 2013. Y 2 o 3 meses después fue la canonización y allí me pude encontrar con él. Y así en otros momentos y situaciones. Pero como usted dice, un momento muy importante fue cuando visitó a Colombia, que lo pudimos encontrar en varios momentos, pero particularmente en el encuentro que tuvimos aquí en Medellín. Usted me pide una anécdota y le voy a contar una precisamente de ese día. Ese día estaba muy nublado y no pudo llegar el Papa en helicóptero desde el aeropuerto José María Córdoba a Olaya Herrera. El Papa se debió venir en un automóvil. Por lo tanto, eso retardó su llegada. Nosotros teníamos previsto que cuando el Papa llegara, le diéramos una vuelta a todo el aeropuerto Olaya Herrera, saludando a la multitud. Se calculó que había por lo menos 1 millón de personas allí congregadas. Pero como el Papa llegó tarde y tenía el programa todo el día, toda la tarde, dijo, suprimamos esa vuelta por el aeropuerto. Desde el altar los saludo a todos y puedo hablar con todos. Y le dije yo, Santo Padre, aquí hay personas desde las 4 o 5 de la tarde de ayer esperándolo. Anoche llovió, resistieron el agua. Y el único momento donde lo van a ver de cerca es cuando usted pase en el papamóvil saludándolos. Y entonces me miró y dijo, sí, vamos a un contacto, a un encuentro directo con las personas. Y se cambió todo ese esquema ya de seguridad y de liturgia para que se hiciera un recorrido que se había cancelado, y en esto nos mostró su cercanía con la gente, su sentido humano. Monseñor, buenos días. Mateo Zapata de RCN Radio. Con respecto al futuro de la Iglesia tras la muerte del Papa Francisco, ¿cuál es su lectura? ¿Qué viene para la Iglesia Católica tras el fallecimiento del Sumo Pontífice? ¿Y cuáles son los preparativos que se tienen desde la Arquidiócesis de Medellín con respecto, digamos, a rendirle un último adiós al Santo Padre? Bueno, pues comienzo por lo último que ha preguntado. Y diríamos que la respuesta está en el comunicado que acabamos de leer. En primer lugar, estamos orando por el Papa Francisco, encomendándolo a la misericordia de Dios. Casi en todas sus intervenciones, el Papa dijo, no se olviden de orar por mí. Pues no nos podemos olvidar de orar por él en este momento. Luego he pedido que en todas las parroquias tengamos la celebración de la Eucaristía por el Santo Padre. Cuando ya se definan los funerales y sepamos el momento oficial de la celebración en la Basílica de San Pedro, coordinaremos también un funeral diocesano aquí en la catedral. Habrá ese día repique de campanas en todas las parroquias y con la participación del clero y de los fieles encomendaremos el alma y la vida del Papa Francisco a la misericordia de Dios. La segunda parte, ¿qué viene para la Iglesia? Pues a ver, el Papa existe por una expresa voluntad de Cristo. Él escogió a Pedro y con 3 figuras indicó lo que Pedro tenía que ser en la Iglesia. Habló de Pedro como una roca, un fundamento firme para su Iglesia. Habló a Pedro como el que maneja las llaves, es decir, el que controla, organiza, dirige la casa. Y habló del poder de atar y desatar que tendría en la Iglesia. Eso nos explica, digamos, desde el Evangelio, el ministerio petrino, el servicio de Pedro. Recordemos por algunos episodios del Evangelio cómo Jesús le dice a Pedro, yo te sostengo y después tú confirma a tus hermanos. La misión del Papa es confirmar en la fe.
A Pedro, después de la resurrección, le entregó el cuidado de los corderos y de las ovejas, pidiéndole una profesión de amor en primer lugar. Y por eso entonces nosotros estamos seguros de que Cristo sigue guiando la iglesia, que el Espíritu de Cristo con providencia le dará a la iglesia el Papa que mejor convenga. Nosotros hemos sido testigos en las últimas décadas de unos pontífices admirables, cada uno en su momento, cada uno dentro de sus condiciones personales y particulares, pero todos conduciendo la iglesia en lo que concierne a la iglesia. De manera que para este momento, ¿qué esperamos? Que venga el cónclave y que en el cónclave, bajo la luz del Espíritu, se elija el que pueda ser nuevo sucesor de Pedro. Será el 267 sucesor de Pedro. Buenos días. Este es trato del consular. Otra Miguel. Me gustaría de pronto que nos detallara un poquito más sobre esos actos religiosos que se van a hacer en homenaje al Papa desde acá. Para aquellas personas que lo van a ver, que van a ver la entrevista de nosotros, quieran estar en alguno de esos actos o hacer parte o colaborar o de alguna manera estar cerca a ellos. Y segundo, con la canonización de la Madre Santa Laura, de pronto se abrió un vínculo especial con Antioquia, con el Papa Francisco. ¿Hay algo de eso que nos pueda contar de esa experiencia con él? Bueno, en primer lugar, después de que el Papa muere, hay como unos momentos importantes. Lo primero es el reconocimiento de la muerte, que se hace en la misma habitación por parte de los médicos, y luego el cadáver se lleva a la capilla del Papa, la capilla privada del Papa, y allí viene el reconocimiento por parte del decano del Colegio Cardenalicio y del Camarlengo. Después viene la introducción del cadáver en el ataúd. Se lleva el ataúd a la velación o exposición pública en la Basílica de San Pedro. Y en tercer lugar viene la sepultura del Papa. He visto que los medios han hecho una serie de comentarios sobre los funerales del Papa diciendo que va a ser todo muy diferente, que ha habido muchos cambios. No es exactamente verdad. Se sigue más o menos lo que está establecido por el Papa Juan Pablo II desde el año 2000, con algunas variantes que sí ha establecido el Papa Francisco. Por ejemplo, él suprimió los 3 ataúdes y queda solamente un ataúd de madera revestido de zinc por dentro. Luego, el Papa Francisco ha querido que no sea enterrado en la Basílica de San Pedro, como han sido enterrados los últimos papas, sino que su tumba esté en la Basílica de Santa María la Mayor. De manera que eso será un cambio, pero todavía no podemos decir exactamente en qué momento será el funeral, porque no nos han dicho oficialmente la fecha y la hora del funeral. La canonización de la Madre Laura para el Papa Francisco, como me lo dijo a mí, fue significativa en cuanto que fue su primera canonización. Y luego canonización de una latinoamericana, siendo él latinoamericano. Y canonización de una mujer y de una mujer misionera. De manera que él realmente vivió ese momento con emoción. Cuando vino a Antioquia, en el encuentro que tuvimos con él en la Macarena, llevamos los restos, las reliquias de Santa Laura. Y él volvió a hacer una memoria, un recuerdo de la figura y de la obra misionera de Santa Laura. Sí, tuvo una significación especial para él, que fuera una latinoamericana y una mujer misionera su primera canonización. Y para nosotros igualmente fue significativo que el primer papa, el único papa latinoamericano, canonizara a nuestra santa de Antioquia y de Colombia. Monseñor, ¿usted nos podría, a propósito de esa visita que él tuvo aquí en Colombia, nos podría comentar con qué sensación se fue el de Medellín, digamos, luego de ver esa multitud
Peña Magdalena, como usted lo mencionaba, hace con Navidad Puerto, ¿cómo esa sensación de Medellín se fue Santo Padre en ese momento? El Santo Padre se fue contento, agradecido, esperanzado de la visita a Colombia. No fue fácil la visita del Papa a Colombia. No sé si ustedes se acuerdan, pero el momento político, como casi siempre en Colombia, era un poco convulsionado. Y todos querían utilizar al Papa para que dijera esto o aquello, o para que tomara posición en un sentido o en el otro. Los discursos del Papa, que se dice que preparó él de un modo personal y muy directamente, nos llegaron muy oportunamente, muy oportunamente. Y luego el pueblo colombiano respondió, tanto en Bogotá como en Villavicencio, como en Cartagena y como en Medellín, las ciudades que visitó, respondió con gran alegría, con gran euforia. El Papa tuvo esta expresión: esta visita me ha hecho mucho bien. Esa fue una expresión que no la dijo en público, sino que nos la dijo así a varios que estábamos con él: esta visita me ha hecho mucho bien. Después de la visita me escribió una carta agradeciendo por la acogida en Medellín, los actos que tuvimos en Medellín, y volvió a repetir cómo había sido importante para él este encuentro con Colombia, que ya la conocía antes de ser Papa, pero verla en esa actitud de fe, de esperanza y de alegría con que lo acogieron, para él fue un momento significativo, un momento por el que dio gracias a Dios. Unos 2 meses después estuve yo en Roma para un encuentro y nos volvimos a ver, y dijo: sigo recordando la visita a Colombia. Qué momento tan memorable, qué momento tan importante. Pero para nosotros igualmente esa visita del Papa tuvo gran repercusión, y los mensajes siguen vivos, siguen actuales. Ojalá nosotros, en este momento en que lo recordamos de un modo especial y lo despedimos, volvamos a los mensajes que nos dio. Señor, buenos días. Para el natural de Antioquia, ¿qué significa para el país que uno de los cardenales tenga derecho a voto y cómo es significa para todos los católicos su voto? Bueno, desde hace varias décadas, a partir del Papa Juan XXIII, se comenzó a internacionalizar el colegio cardenalicio. Antes los cardenales eran todos italianos, y eso era normal. ¿Por qué? Porque los cardenales son los consejeros del Papa. Entonces, en aquel tiempo en el que se necesitaba a veces 1 mes o 2 meses para ir en barco de un país a otro, no tenía sentido que los cardenales estuvieran regados por todo el mundo. Pero a partir de Juan XXIII, el Papa empezó a nombrar cardenales de distintos países. El Papa Francisco nombró la mayoría de los cardenales de diversos países. En este momento, los 250 cardenales que hay en la Iglesia pertenecen a más de 50 países. Colombia, desde la década del 50, ha tenido, digamos, el privilegio de tener un cardenal, porque hasta hace unos 15 años eran muchos los países que no tenían un cardenal. Nuestro primer cardenal fue Crisanto Luque, y después siguió el cardenal Conche, el cardenal Muñoz, en fin, ahora Monseñor Luis José Rueda. Cuando se ha internacionalizado el colegio cardenalicio, se ha buscado una representación de todos los países y de la Iglesia Universal ante el Papa. Entonces, por eso también para nosotros es importante que un obispo colombiano, cardenal él, esté en el cónclave, participe en la elección del nuevo sucesor de Pedro. Monseñor Ricardo, colegas, felices Pascuas. Los saludos también en la emisora Minuto de Dios Radio Medellín. Monseñor, ¿qué mensaje puede hacerle llegar a todos los jóvenes que se sienten tal vez de pronto alejados de la iglesia y que, como siempre lo hemos visto, el Papa Francisco fue muy cercano a todos los jóvenes? ¿La iglesia cómo puede acompañar a todos los jóvenes
en este momento? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su pregunta. Realmente un momento como este es un momento que también debe hacer pensar, debe hacer asumir responsabilidades y debe llevar a la esperanza a los jóvenes. Pues los jóvenes siempre se ha dicho que son la fuerza del futuro y no es completamente verdad porque son también la fuerza del presente. El mundo, la sociedad, la historia están conducidos por la juventud. Como usted dice, el Papa Francisco pues fue cercano a los jóvenes, especialmente en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Invitó a los jóvenes a una participación más activa, a un dinamismo más creciente en la iglesia y en la sociedad. Luego hizo un sínodo sobre los jóvenes y de allí provino una exhortación apostólica que se llama Christus Vivit. Con esa exhortación llamó a toda la juventud a ser conscientes de su condición y de su vida y a asumir con fortaleza todos los desafíos y las posibilidades del futuro. De manera que cuando un pastor concluye la jornada, cuando la iglesia repiensa su camino, cuando Dios retoma la iglesia y la lanza al futuro, pues todos los jóvenes tienen que decir, este es un momento nuestro. El Papa que viene es un Papa con el que debemos hacer camino. Si son los jóvenes católicos, pues con mucha razón porque pertenecen y viven en la iglesia. Y si no son católicos, pues dentro de la sociedad a la que también la iglesia da un mensaje de unidad, de paz, de justicia, de verdad, de progreso, tienen que tener en el Papa un aliado para las grandes causas de la humanidad. Lo importante es entender que en el momento que vivimos los jóvenes no se pueden dormir, que los jóvenes no pueden estar inoperantes, que los jóvenes no se pueden quedar en una pasividad sin sentido. Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su vida, protagonistas de la historia y protagonistas del progreso de nuestro pueblo. Señor, buenos días. Alrededor de dice, tengo muy claro todo lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que hizo en su legado para la Iglesia Católica. Yo quisiera que usted me lo pudiera excluir desde lo humano, desde ese hombre que también era muy social, que también tenía una relación directa que influenciaba en todo lo que podía ocurrir en el mundo, en los temas de paz, como reportar ese ser con ese mensaje de amor, pero también en la parte social de los países. Sí, esta faceta del Papa Francisco es realmente muy conocida, muy notable. Primero, su cercanía con los pueblos, con las naciones, especialmente con el mundo de la periferia. Habría que subrayar que no hizo casi viajes en Europa. Únicamente los obligados por circunstancias o por eventos muy importantes. Él fue más bien a los países más lejanos, incluso ese último viaje casi heroico a 3 o 4 países de Asia. Después tenemos que ver la simpatía del Papa con las distintas culturas y un sentido de la unidad que tiene el género humano, que tiene toda la humanidad, desde donde nosotros tenemos que descubrir unos valores, unos principios y unos elementos que nos permitan vivir en común y no solamente convivir tolerándonos, sino en la benevolencia que nos lleva a trabajar juntos por el bien común. La encíclica Fratelli Tutti, que es, digamos, uno de los documentos cumbres de este pontificado, trabaja por esa fraternidad universal y por esa coordinación entre todos los pueblos. Es significativo como ayer, en el mensaje de Pascua, que no pudo leer, pero que él trabajó, había un llamamiento nuevamente urgente a los países en guerra, a las naciones en conflicto, para que por fin entre la paz, para que se dé la justicia social entre los pueblos.
De manera que esta dimensión social que ha venido también en los papas anteriores, porque si recordamos, Pablo VI con Populorum Progressio, Juan Pablo II con sus grandes iniciativas y encíclicas sociales, Benedicto XVI con Deus Caritas Est, etcétera, todos los papas han tenido esta gran dimensión social que en Francisco ha tenido una continuación y una aplicación para el momento presente. Bueno, les agradecemos entonces a ustedes por la asistencia, Monseñor Ricardo, por sus declaraciones. Bueno, muchas gracias a todos y una buena jornada, un buen trabajo. Ahora continuarán nuestras noticias, porque viene todo el tema del funeral, después viene todo el tema del cónclave, después viene la instalación del nuevo Papa y el comienzo del pontificado, que nos traerá muchísimas novedades, sin lugar a dudas.